Libro de Proverbios, capítulo 9. Vamos a leer un versículo en este momento. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. La palabra del Señor dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una vez más, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si algo a través de la palabra Dios hace hincapié, es que el hombre adquiera sabiduría. Esa capacidad dada por Él, que va más allá de un conocimiento profesional, que va más allá de un conocimiento únicamente para vivir de una forma sencilla. La palabra, la sabiduría, es algo lindo, profundo, pero también sencillo, que lleva al hombre a su mayor capacidad. Pero también juntamente con la palabra sabiduría, constantemente en la Biblia encontramos otra palabra, son gemelos, y es la inteligencia. La inteligencia no es únicamente el conocimiento que uno adquiere desde que es un niño. Algunos pueden decir, bueno, qué inteligente es esa persona porque terminó una carrera universitaria o algo así. Pero la palabra, a esta palabra inteligencia, le da una connotación aún mucho más superior. Y es de estas dos palabras, hermanos, que yo quisiera llamar su atención esta tarde. Porque si algo sé que cada uno de nosotros deseamos ser sabios, deseamos ser inteligentes. Entonces veamos a la luz de la palabra qué es esto. Porque la palabra pone la sabiduría en un pedestal tan alto y la inteligencia lo ubica en un lugar también tan alto que vale la pena que nosotros sepamos y pongamos atención a lo que la Biblia y Dios demanda de cada uno de nosotros con respecto a estos términos. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de la sabiduría. Pero este texto que encontramos acá nos habla acerca de que la sabiduría tiene momentos. Y el momento de iniciación de la sabiduría, la palabra le conoce el temor de Jehová. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No es de forma completa la sabiduría, pero si en algún punto quisiéramos iniciar hacia el camino de la sabiduría y de llegar a ser sabios o sabias también, es entonces importante que sepamos el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Cuando hablamos de la palabra temor, mis hermanos, esa palabra aquí no significa ese sentido de miedo, eso negativo. Cuando Adán y Eva, por ejemplo, ellos pecaron, el primer sentimiento que vemos ahí en la palabra negativo es que ellos tuvieron miedo. ¿Quién les enseñó el miedo? No lo sabemos. Pero a raíz del pecado en el corazón de ellos se manifestó esto que se llama miedo. ¿Se recuerdan ustedes cuando ellos vivían de una forma espectacular en el jardín del Edén? No había ningún tipo de miedo hacia Dios. Únicamente había un respeto hacia Dios y obediencia. Pero cuando ellos decidieron desobedecer, hubo algo en ellos llamado el miedo. Cuando Dios habló y dijo, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Quién les enseñó a ellos que se escondieran? ¿Quién le dijo a Adán que se escondiera y a Eva también? El mismo pecado en ellos engendró el miedo. Por eso Adán respondió a Dios, me he escondido porque nuestra relación se vio violentada por medio del pecado. Fue así como el pecado entra a la humanidad y es así como llega hasta nosotros también hoy en día. Pero el temor de Jehová, hermanos, no es miedo. No es ese sentido negativo de decir, bueno, si yo hago algo malo, pues Dios desde el cielo me va a enviar un rayo y me va a fulminar.
No es ese miedo hacia Dios, sino el temor es esa reverencia, es ese respeto hacia Dios. Es muy importante que nosotros sepamos de que Dios es Dios y nosotros somos hombres. Si nosotros vemos en el libro de Hebreos capítulo 5, hay algo que la palabra dice con respecto a nuestro Señor Jesucristo que es muy interesante. Dice el capítulo 5 de Hebreos en el versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesús en sus días, cuando habitó en medio de los hombres, Él se dirigió hacia su Padre, porque claro, Jesús, Dios hecho hombre, en su humanidad dependió 100% de su Padre celestial, de Dios, el Dios verdadero. Dice la palabra de que Él se acercaba a Dios con un temor reverente. Y por ese temor reverente, o sea, por ese respeto, esa reverencia que Él tenía hacia su Padre, Él fue escuchado constantemente en los detalles que él traía delante de Dios. Entonces, volviendo a nuestro texto base, la palabra del Señor dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si el temor de Jehová no es miedo, no es apartarnos de Dios por creer de que Él es tan poderoso que vivimos una vida de miedo, así como Adán y Eva. No, hermanos, la relación ahora que Adán rompió entre Dios y la humanidad, Jesucristo, dice la palabra, que Él ha vuelto a unir en comunión, en este ministerio de la reconciliación, ha unido a el hombre para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe y el arrepentimiento en la obra de Jesucristo. Por eso entonces el temor de Jehová no puede ser miedo hacia Dios, miedo de algo que Él nos pueda tal vez hacer o no dar. El mismo libro de Proverbios da una respuesta significativa, sencilla, acerca del temor de Jehová. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente, una página atrás: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Miren lo que dice una vez más el versículo 13 de Proverbios capítulo 8. El temor de Jehová es aborrecer el mal. A veces hemos tratado de buscar significados profundos para el temor de Jehová, pero aquí Dios mismo nos lo deja muy en claro. Hay muchas más cosas que podemos hablar, pero nos vamos a enfocar en esto que la misma palabra nos enseña. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso quiere decir de que el principio para que nosotros podamos ser personas sabias, puestas en esta descripción que Dios pone a la sabiduría en un pedestal tan alto. En primer lugar, entonces, el temor de Jehová, esa reverencia a Dios, ese respeto a Dios Padre, conlleva la realidad de aborrecer el mal. Cuando la palabra habla de aborrecer el mal, esa palabra aborrecer nos suena con un tono un poco fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de aborrecer es algo que pensamos, bueno, qué duro. Cuando alguien aborrece a otra persona es casi que una especie de odio, de repudio. Pero a tal grado, Dios, así como Dios no puede tener comunión de ningún tipo con el mal, Él no puede unirse en ninguna forma. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le permite a Él tener ni una, como diríamos en buen salvadoreño, ni una pizca de maldad. En Él no hay mal. En Él mismo no hay, y por lo tanto Él no puede tampoco estar en unidad con el mal. Es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo para redimir al hombre, apartar esa simiente de pecado por medio de la fe en la obra de Jesucristo, y así entonces tener una comunión con sus hijos. De igual forma, Dios aborrece todo tipo de mal. Eso es algo muy interesante, mis hermanos, porque
la realidad y la naturaleza de Dios, Él aborrece el mal. Cuando hablamos de aborrecer, no nos referimos a ese odio, esos sentimientos negativos que nosotros podemos llegar a sentir en algún momento dado de nuestra vida por alguien, sino que esto viene del respeto. Por eso dice el temor, la reverencia a Dios, el respeto a Dios nos lleva entonces a aborrecer el mal. Cuando habla ahí de acerca del mal, se refiere obviamente a todo aquello que no viene de Dios, a todo aquello que no es nacido de Dios. Hermanos, simplemente veamos a nuestro alrededor, ¿verdad? La situación en la cual nosotros vivimos, que al Señor le ha placido que vivamos en este tiempo, en estos años, en esta convulsión del mundo entero. Nunca el hombre había llegado a tener tanta capacidad para lograr tener armamentos como lo tienen hoy en día. Se escuchan rumores de guerra, se escucha que la gente no quiere respetarse los unos a los otros, y aún entonces se escucha de amenazas de acabar con países enteros y ciudades enteras, porque ahora sí se tiene la capacidad, cosa que antes no se tenía. También entre los hombres y las mujeres, los unos con los otros, se pierde el respeto a tal grado de considerar que cada uno tenemos el derecho de la vida del otro. Hay hurtos, robos el uno al otro, y esto es algo constante entre la humanidad. La maldad se ha proliferado, bueno, desde siempre ha estado así, pero de una forma excesiva. Entonces vemos esta pérdida de valores. Pero Dios llama al hombre y le dice: si tú quieres llegar a ser sabio, entonces debes comprender el temor de Jehová. Es decir, eres llamado a aborrecer el mal. Hermanos, si anhelamos crecer en el camino de la sabiduría verdadera, empieza entonces ahí, aborrecer todo tipo de mal. Puede surgir la pregunta: hermano, ¿cómo yo aprendo a aborrecer el mal? ¿Cómo yo aprendo entonces a temer a Jehová? Por esta ocasión únicamente usaré un ejemplo en el libro de Deuteronomio capítulo 17. Pero la palabra a lo largo de todo, bueno, el libro de Deuteronomio, Números, vamos a encontrar una frase constante. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que el temor a Jehová es algo aprendido? Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo en nosotros empieza a poner un escudo alrededor de nosotros. Cada vez más vamos apartándonos del mal. Entre más crecemos en la fe, en la gracia de Cristo, vamos cada vez más apartándonos del mal. A veces erramos, a veces pecamos, pero esto va en crecimiento. Pero deseo llamar su atención, mis hermanos, cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones cuando ellos pusieran un rey sobre Israel. El versículo 14 dice lo siguiente, para tener contexto. Capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a...
hermoso, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La palabra del Señor, su manual, por decirlo así, es sencillo, pero a veces es difícil de llevarlo a la práctica. En este ejemplo, hermanos, que quería mostrarles cómo Dios en el Antiguo Testamento, cómo Él ponía el temor de Él en el corazón de las personas. Lo tenemos muy en claro acerca de este rey. Él tenía que mandar a hacer una copia de los levitas, aquellos que habían sido capacitados y escogidos por Dios para la obra santa del tabernáculo. Ellos tenían ahí la copia de la ley, Moisés la leía, los escribas la pasaban en limpio constantemente. Entonces el rey tenía que tener una copia de la ley, y no solamente tenerla ahí, como dicen algunos, ahí alzada, no. Tenía que meditar y leerla todos los días. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer a Jehová. Usted pregunta entonces, hermano, ¿cómo logramos aborrecer el mal? ¿Cómo aprendemos a temer a Jehová? Pues la palabra nos dice exactamente, se aprende por medio de la lectura de la ley de Dios, o sea, de su palabra. ¿Por qué entonces es importante el leer, o sea, el meditar en la palabra de Dios? El fin de Dios no es simplemente que nosotros nos hagamos lectores y hasta cierto punto buenos lectores de la Biblia. El fin es que en la Biblia está revelado el corazón de Dios. En su palabra está revelado el carácter de Dios. ¿Cómo entonces la persona, el cristiano, llegará a aborrecer el mal? En la medida que él conozca y él sepa lo que Dios demanda de él, él va a comprender y va a decir, bueno, a Dios no le agrada esto, por lo tanto, a mí tampoco. Si a Dios entonces no le agrada esto, por lo tanto yo iniciaré también a aborrecer esto que Dios aborrece. ¿Y cómo entonces llego a aborrecer el mal? Por medio de conocer lo que a nuestro Padre aborrece. Qué lindo la palabra del Señor. Este es un ejemplo, no los llevaré a otro ejemplo, pero a lo largo de todo Deuteronomio había una forma, y ustedes van a encontrar esa frase, para aprender, para que el pueblo aprenda a temer a Jehová, para que el pueblo aprenda a temer a Jehová, para que mis hijos entonces caminen por el camino y aprendan a temer a Jehová. Dios constantemente, por esto estaba la ley. Por ejemplo, cuando un hijo, hermanos, esto está en la ley. Nosotros ya estamos en el periodo de la gracia, pero nos sirve como para ejemplo que nosotros tengamos también hoy en día. Así lo dijo la palabra del Señor, el apóstol Pablo. El Antiguo Testamento está para que nos sirva de ejemplo para nosotros hoy en día. Ahí mismo en la ley, ¿sabían ustedes que cuando un hijo es rebelde, Dios dejó claramente todo, hasta cuando un hijo era rebelde? Dice la palabra, si este hijo es contumaz, rebelde contra sus padres, después de diferentes exhortaciones, no hace caso, tráigalo entonces a las autoridades para que sea apedreado. Es terrible. ¿Y para qué? Para que los demás aprendan a temer a Jehová. Ese es otro ejemplo. Encontramos, ustedes saben, acerca de así era la ley exactamente, cuando la mujer era encontrada justamente en el acto de adulterio, lo que ella hacía era salir al pueblo y todos la apedreaban. ¿Para qué? Para que aprendieran los demás a aborrecer el mal que Dios aborrece. Entonces, hermanos, el camino de la sabiduría es, el inicio es temer a Jehová, o sea, reverenciarle, mis hermanos. Y hoy en día debemos aprender mucho esto. Dios es Dios y nosotros somos su creación. Ningún hombre puede pretender hacer a Dios como él quiera.
ni tampoco el hombre es llamado a hacer en su análisis, en su forma de pensar, el Dios que yo quiero. No, el hombre tiene que someterse a Dios. ¿Cómo entonces nos sometemos a Dios Padre? Pues en primer lugar, en su palabra. Hermanos, el camino de la sabiduría no es el camino de la universidad, aunque es de mucha bendición también. El camino de la sabiduría es aborrecer lo que Dios aborrece. Es llegar a tal grado de decir, oh Dios, gracias. Porque por eso el apóstol Pablo decía, tenemos la mente del Señor. Porque tenemos esa capacidad dada por el Espíritu de comprender su palabra y de vivirla en nosotros. Entonces, hermanos, el inicio del camino de la sabiduría es reverenciar a Dios, someternos a Él, llegar a aborrecer lo que Él aborrece por medio de conocer su palabra. Por lo tanto, un llamado, ¿verdad? No estaría mal en este momento, hermanos, si algo debemos de leer y si en algo tenemos que estar preocupados, es en este libro. Si algo tenía que estar preocupado el rey de la nación de Israel, no era en leer estrategias de cómo alcanzar los nuevos pueblos, cómo conquistar, cómo usar la navaja, cómo usar el arma, cómo tirar mejor las flechas, no. Si en algo el rey tenía que estar preocupado, era en leer ese libro de la ley todos los días. Porque lo necesario para usted y para mí es conocer a Dios, aborrecer el mal que Él aborrece y la sabiduría misma que viene de Él. Hermanos, lo demás vendrá por añadidura. ¡Qué lindo! El temor de Jehová entonces es el principio de la sabiduría. Vamos a la primera carta de Corintios. Ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice algunas cosas muy hermosas, y en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, dice el versículo 20. Bueno, comenzamos del versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Acá quisiera hacer un alto. El apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Corinto acerca de la locura de la predicación. Y eso es algo muy interesante, porque mis hermanos, el evangelio no es conocimiento teórico acerca de Dios, ¿verdad? Tampoco es la gnosis. Esa palabra gnosis significa conocimiento. Algunos creen que únicamente por tal vez sabiduría humana el hombre llegará a conocer a Dios. No, el apóstol Pablo lo dice aquí: en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que le agradó a Él que los creyentes fuesen alcanzados por la locura de la predicación. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros entramos en el camino de temer a Jehová, de aborrecer el mal, no únicamente como un buen comportamiento ético, no, sino por esta capacidad dada por el Espíritu Santo. Aquel que anhela caminar en el Señor, entonces iniciará en este camino de temerle a Él de todo corazón. Continúa entonces en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, la sabiduría de Dios está en Cristo. Si ustedes desean un significado acerca de sabiduría, es Cristo.
En Cristo se encuentran todos los misterios profundos o también simples de Dios. En Cristo, en su persona, en su revelación, se encuentra todo lo que el hombre desea saber. Pablo, entonces, el principio es aborrecer el mal, que me va a llevar a Cristo, que me va a llevar a la plenitud de la sabiduría de Dios, la cual es Cristo. El apóstol Pablo dice, bueno, los judíos buscan señales, dice ahí, para ellos la predicación es tropezadero, la cruz de Cristo es tropezadero, para los gentiles es locura, porque ellos quieren filosofía, quieren nuevas formas de entender las cosas, pero para nosotros los sencillos que creemos en esta locura del evangelio, Cristo es la sabiduría. Hermanos, esa es una realidad. El hombre, por decirlo así, perdón por usar esta palabra, el hombre más ingenuo, que no ha tenido educación, cuando se expone al evangelio y medita en la palabra, se vuelve una persona tan sabia. No sé si ustedes han conocido personas así. Se vuelven tan, porque la sabiduría va más allá, es algo únicamente dado por Dios, es Cristo mismo. Él puede hacer del hombre de donde no había nada, lo hace una persona sabia, capaz de poder ahora decidir con grande sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. El versículo 26 dice lo siguiente, el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué les está diciendo el hermano Pablo con mucho respeto a la iglesia? Hermanos, aquí en la iglesia no tenemos ningún rey, no tenemos ningún noble, seamos honestos. Todos nosotros venimos de un trasfondo sencillo, ¿verdad? Dice, según la carne no hay ninguno de nosotros poderoso. No, somos gente, por decirlo así, comunes y corrientes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Este es el principio constante en la palabra, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Jesucristo ha sido hecho por Dios esa sabiduría. Esa sabiduría de la cual Salomón escribía. Esa sabiduría la cual David anhelaba ver desde el Antiguo Testamento, de los profetas que escribían. Esto tan sublime y poderoso, Dios lo dio en la persona de Jesucristo. El fin, la sabiduría misma, es la persona de Jesucristo. El conocer su palabra, el apartarnos, el aborrecer el mal, todo esto nos llevará a una persona, y esa persona es Jesucristo, para ser como Él. Así que, mis hermanos, el camino de la sabiduría es el camino de reverenciar a Dios, de aborrecer lo que Él aborrece por medio de meditar en su palabra, que ella produzca en nosotros el mismo corazón de Dios, la semejanza de Jesucristo, y caminaremos entonces en este precioso camino de aborrecer el mal, que nos llevará, hermanos, a la sabiduría, a la sabiduría. Estoy seguro que ustedes conocen muchos ejemplos, ¿verdad?, de personas muy capaces, con grandes estudios, pero la verdad es que nada se compara a un hombre sabio que teme a Jehová. Hasta el hombre más estudiado falla constantemente en el errar en cosas básicas. Los hombres sabios hoy en día consideran que hay diversos géneros sexuales, ¿verdad? Que hay hombre, mujer, que ahí le meten gran cantidad de géneros. Hermanos, el hombre no comprende la sabiduría de Dios. Por más que haya quemado pestañas enfrente de los libros, hermano, esto es dado por Dios.
En segundo lugar, la inteligencia. La inteligencia, mis hermanos, no es lo mismo que la sabiduría. Van de la mano, trabajan juntas. Dice el texto base que hemos usado, Proverbios capítulo 9, versículo 10, la segunda parte, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Otras versiones de la palabra traducen esta palabra inteligencia en entendimiento. En la palabra entendimiento. ¿Quiénes de los que estamos acá quisiéramos ser entendidos en todo? ¿Verdad? Amén. Yo creo que todos. Inteligentes. Entonces veamos a la luz de la palabra qué es inteligencia. En primer lugar, este texto nos deja muy en claro que nos dice de que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una vez más, vale la pena decir que la inteligencia no es estudio realizado en esta vida. Hermanos, los estudios son muy buenos. Nos ayudan a darle dirección a todo lo que Dios ya nos ha dado. Pero la inteligencia, mis hermanos, no viene de los libros. No viene de la experiencia misma que nosotros podamos alcanzar en diversas áreas en nuestra vida. La inteligencia viene de conocer a Dios. Aleluya. Qué lindo el entendimiento verdadero. Por lo tanto, analicemos un poco acerca de la palabra conocimiento y sobre todo el conocimiento del Santísimo. La palabra del Señor deja muy en claro que el hombre que no ha conocido a Dios, más bien dicho, el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha aceptado a Cristo como único personal y salvador, no puede entender las cosas de Dios. Eso quiere decir que el entendimiento parte, o la inteligencia parte desde el momento que nosotros venimos a Cristo. Porque por medio del Espíritu Santo que viene a habitar en esa persona que ha entregado su vida completamente a Jesucristo para salvación, el Espíritu Santo viene, hace morada en él y empieza a repartir a ese hombre capacidades únicas, y una de ellas es conocer a Dios. Por eso, hermanos, cuando hablamos acerca del conocimiento del Santísimo, no es únicamente un conocimiento teórico, aunque en la medida que nosotros vamos a la palabra del Señor, empezamos a suspirar, a traer a nuestro corazón las verdades, y juntamente el Espíritu Santo nos empieza a vivificar esas palabras en nuestro corazón. Es entonces ese momento cuando el hombre puede empezar a conocer a Dios, de lo que la palabra dice espiritualmente. El hombre espiritual. La diferencia entre el hombre natural y entre el hombre espiritual, como dice en la primera carta a los Corintios, es de que el hombre natural no puede, porque en él no está la capacidad de entender a Dios. Si gustan, vamos a Primera de Corintios para que nos dé una mejor idea acerca de esta realidad. En 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, antes de venir a Cristo, primero no entendíamos nada acerca de la Biblia? No queríamos nada con Dios. Y entre más se acercaba alguien a hablarnos de la salvación, cada vez más nos caía mal. El hombre natural no puede entender, ¿verdad? Por más que consejo que se le da a alguien acerca de las verdades espirituales, no. Todo va a estar ahí como algo guardado. Pero yo no digo de que no hay que enseñar. Claro que hay que enseñar. Porque cuando Cristo venga a la vida, ese conocimiento va a cobrar vida por medio del Espíritu Santo y se va a hacer realidad en su caminar. Pero la realidad es que el hombre sin Cristo no puede conocer a Dios. El hombre sin Cristo
no puede conocer a Dios. Jesucristo, Él mismo dijo, el Dios invisible, al que nadie puede conocer, se ha hecho visible. Él dijo, yo soy el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se recuerdan ustedes cuando Felipe, ellos le preguntaron, Jesús, lo único que nosotros quisiéramos es que nos mostraras al Padre? Jesús le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy contigo? Y tú me pides que yo te muestre al Padre. Pero yo te digo algo, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, Jesús es el camino al Padre. Jesús es la vida misma del Dios eterno, Dios soberano y el único Dios verdadero. Entonces, el entendimiento, la inteligencia de Dios viene sobre los hombres cuando ellos nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí se abre esta puerta que se llama el conocimiento espiritual de Dios, al cual cada uno de nosotros, hermanos, hemos ya empezado a saborear. Es tan importante, hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, y ustedes no me dejarán mentir, cuando la misma Biblia, estas letras empiezan a levantarse y empiezan a cobrar vida en nosotros y produce, el Espíritu Santo ahora nos dirige, produce vida, y Cristo en nosotros cada vez más se va manifestando. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del conocimiento del Santísimo, el primer momento en el cual el hombre puede llegar a ser un hombre entendido es cuando nace de nuevo. Porque miren lo que dice ahí el versículo 14 del mismo capítulo 2 de Primera de Corintios, en la última parte. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Aleluya. Cuando dice nosotros, se refiere a aquellos que han nacido de nuevo. O sea, tienen esa capacidad dada por el Espíritu. ¿Cómo entonces este conocimiento espiritual va dando vida a aquel que ha venido a Cristo y entonces puede alcanzar el entendimiento? Ahí en el capítulo 2 de la primera carta de Corintios, en el versículo 6, se nos dice cómo es esto. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie que conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Aleluya. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está ocurriendo en medio de todo esto? Que a veces podemos pensar, bueno, no entiendo nada, este trabalengua, no sé. El apóstol Pablo está diciendo esto. Hermanos, esto que Dios nos ha concedido, esta bendición espiritual de, por ejemplo, de aborrecer el mal,
Esto de ahora fijar nuestra mirada hacia arriba, ya no en lo terrenal. Todo esto y todas las bendiciones que vienen de Dios. La locura de ser salvos, hermanos. La locura de creer de que un día Jesús vendrá por nosotros, nos llevará con Él para vivir eternamente. Y todo esto que el mundo lo ve como una locura, Él le dice, esto ha sido concedido a nosotros por una persona. Y el apóstol Pablo le llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace en el cristiano que conozca las cosas de Dios. Es una conexión divina que se da ahí. Dios, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, conoce las profundidades de Dios. Y cuando el hombre viene a Jesucristo, el Espíritu viene a morar en él. Entonces hay una conexión ahora fluida constantemente entre el espíritu del hombre, que el mismo Espíritu Santo de Dios es el que obra ahí, conoce las profundidades de Dios y le hace saber las cosas hermosas de Dios. ¡Qué lindo! Hermanos, esto no es cuestión de meditación, de gnosis, no. Esto es algo espiritual que viene por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí el apóstol Pablo dice, y qué lindo, esta última parte del versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tenemos que comprender eso, mis hermanos. Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es tan grande, si puedo usar esta palabra, el misterio del Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que desde que venimos a Cristo algo está en nosotros. No podemos explicarlo, pero sí lo vivimos. No sabemos cómo hemos aprendido tanto, pero de Dios. Pero sí sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. No sabemos cómo ahora empezamos a aborrecer el mal, cuando antes lo amábamos y nos gozábamos ahí. Pero ahora el Espíritu Santo nos va transformando. El Espíritu Santo entonces es el dador y el que procura que este entendimiento, que la inteligencia de Dios vaya cada vez más entrando en nuestra vida y así lograr esa madurez en el hombre. Miren lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En este contexto de lo que hemos leído está claro que esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son esas cosas únicamente traídas por el Espíritu Santo de Dios. Esos milagros portentosos, esa capacidad de vivir en santidad delante del Señor, esa capacidad de entender a Dios, son aquellas cosas que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Hermanos, en este camino de amar a Dios, Él tiene cosas sobrenaturales, poderosas sobre cada uno de nosotros. En la medida que decimos, Dios, eres tú, Señor, eres tú. Que mi fe vaya dirigida hacia ti en todo tiempo. Que lo que tú quieras hacer sea esto. Cosas que ojo ni ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en los deseos de los hombres. Eso es lo que Dios ha preparado. Por eso, mi hermano, es que el conocimiento de Dios nunca va a cesar. Pero cuando hablo de que el conocimiento de Dios nunca va a cesar, no me refiero, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, yo quiero estudiar, ¿qué? Música. Y ese mundo es tan amplio que uno dice, bueno, nunca voy a terminar de estudiar todo completamente. Y es una realidad. Pero a lo que nos referimos con el conocimiento de Dios, es ese conocimiento que se afinca en nuestras vidas, vívido, que nos lleva a comprender algunas cosas de Dios. Digo algunas, mis hermanos, porque en esta vida nunca seguramente alcanzaremos el conocimiento pleno de Dios, pero para eso tendremos una eternidad. Ahí sí, hermano, vendrán las preguntas más lindas y Él, como un padre a un hijo, todo nos va a responder. ¿Cuál era la ecuación perfecta para la creación del universo? ¿Qué le parece? Ningún hombre jamás va a poder analizar. Entre más
hay nueva tecnología, nuevos telescopios, dicen, bueno, hay más. Y lo que nos dicen a nosotros es, miren, hay millones de constelaciones. Bueno, gracias, hay millones de constelaciones. Pero Dios conoce todas las cosas. Y ese entendimiento, esa inteligencia es dada a sus hijos. No para jactancia, no, sino para decir cuán grande amor el que nos ha amado, que nos ha redimido, que nos ha alcanzado a un pobre pecador como usted y yo. Y ahora podemos entonces entender las cosas, ese conocimiento espiritual. Entonces, en conclusión, mis hermanos, podríamos hablar mucho más acerca de esto. Pero cuando la palabra dice ahí, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, eso es de que la realidad del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva. ¿Y quién es el Santísimo? El único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios que se entregó por usted y por mí para que lo pudiéramos conocer hasta cierto grado en esta vida. El verdadero entendimiento, hermanos, en conclusión, el verdadero entendimiento del hombre está en conocer a Dios. Como diría un profesor a un niño, cuando ya no quiere seguir, ¿verdad? Porque los niños preguntan, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y cuando el profesor ya no quiere que le diga nada, le dice, porque ahí está todo. Hermanos, en la inteligencia que Dios desea darnos y que ya nos ha dado, ahí está todo. En la sabiduría de Dios, ahí está todo. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Cristo. Hermanos, todos los misterios nos llevarán a un mismo lugar, Cristo. Así como todos los ríos llevan a un mismo lugar llamado el océano, todo en esta vida que viene de Dios nos lleva a un lugar. Y ese lugar se llama Cristo. Por eso Pablo decía, la profundidad, la riqueza del amor de Dios en Cristo, la profundidad del misterio de Cristo. Es porque en Cristo están escondidas todas las cosas. Lo que usted desea, lo que yo deseo, en Cristo se encuentra. Lo que yo anhelo, lo que usted anhela, en Jesucristo se halla todo. Por lo tanto, mis hermanos, el camino de la sabiduría es el del temor a Jehová, el de reverenciar a Dios, el de aborrecer el mal. Y eso lo logramos por medio de su palabra. Y el entendimiento verdadero de todas las cosas está en conocer al Santísimo. Joven, si tú estás en este lugar, procura estudiar. Yo te digo algo, si logras unir, aleluya, por eso los jóvenes cristianos, hermanos, yo los veo como los jóvenes más inteligentes del planeta. ¿Por qué? Si ellos logran capacitarse bajo el conocimiento del Santísimo, ahí no hay quien los detenga. No hay quien los detenga. Por lo tanto, hermano, y aquellos tal vez que ya pasaron algunos años, me dicen, ¿y qué de mí, hermano? Yo no logré estudiar y ahorita ya los libros ya me cuesta. La mente ya no me da 2 más 2, 3. No importa. El conocimiento de Dios va mucho más allá. Ese conocimiento espiritual dado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor, hoy y siempre. Padre, aleluya, Señor. Como dice esa alabanza, ¿quién soy yo para que me visites? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Si tú eres un Dios tan majestuoso, Señor, que ha revelado estos misterios a tus hijos, aleluya. Por eso dice tu palabra, Jesús, tú dijiste, esto mi Padre lo dejó a los niños, aquellos que con corazón genuino se rinden a Jesucristo.
y dicen: yo quiero ser sabio, yo quiero ser entendido. Y esto viene por medio de conocer al Dios verdadero. Aleluya. Yo en esta tarde, hermanos, amigos, sé que hay algunos que han venido por primera vez. Si ustedes están acá, siento fuerte en mi corazón preguntar si hay alguien entre los que está acá que aún no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Tú has vivido tal vez una vida como a ti te ha placido, pero ahora Dios te ha traído a este lugar para comprender de que Dios en Jesucristo quiere tener una comunión íntima contigo. No sé si entre los que estamos acá habrá alguien que dice: yo quiero rendir mi vida a Cristo, ya no más viviendo a mi manera, necesito de un Salvador, necesito de un Rey, de un Señor que venga, que pague mis pecados y que transforme mi vida completamente. Si hay alguien, yo quisiera que usted lo indique con su mano levantada. ¿Habrá alguien entre los que estamos acá que diga: hermano, yo deseo entregar mi vida completa a Jesucristo esta tarde? ¿Habrá alguien? Bueno, si no hay nadie, no sé si entre nosotros habrá alguien que tal vez se ha apartado del Señor. Su vida la ha vivido como un hijo pródigo, pero Dios le ha traído esta tarde a este lugar y dice: hermano, yo deseo una vez más volver a ese Dios poderoso que me haga sabio, entendido en todas las cosas, por medio de conocerle a Él. Y dígale: Dios, perdóname por todos en el tiempo que yo he perdido al alejarme de ti. ¿Habrá alguien, hermanos, que hoy diga: yo, aquí una hermana? ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero volver, Señor, a tu corazón? ¿Habrá alguien más de entre los que estamos acá con mucho amor y respeto que pueda decir: yo puedo, allá atrás, gracias? Alguien más que diga: yo deseo volver al Señor de todo corazón. ¿Habrá alguien más que está en este lugar y que diga: yo deseo? Nuestra hermana está aquí, entonces vamos a orar por aquellos. Usted puede decirle: Dios, este día yo he entendido que yo sin ti nada soy. Perdóname, porque como el hijo pródigo, yo tomé lo que a mí me pertenecía e hice lo que yo quise. Pero ahora yo vuelvo a ti. Lávame en tu sangre una vez más. Perdona mis pecados y dame la capacidad, aleluya, de vivir para ti. Yo no me quiero apartar más de ti, Señor. Quiero vivir para tu propósito. Quiero servir en tu reino. Gloria al Señor. Padre, todos los que estamos acá, puede ser alguno de los que estamos acá. Y hermanos, me gustaría orar por todos los que estamos acá. Si habrá alguno que diga: hermano, yo he cometido muchos errores últimamente, no he tratado de hacer las cosas tal vez a mi manera. Pero mis hermanos, hoy el Señor nos habla y nos dice: hijo, el camino de la sabiduría es el camino de que tú te vayas, te metas en mi palabra, que vayamos cada vez más y más en el Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá decimos: Señor, yo quiero meditar en tu palabra, Señor? Yo quiero ir profundamente en tu amor, en el conocimiento del Dios verdadero. Señor, gracias, porque no lo has dado esto a los sabios, Padre, a los grandes. Lo diste, Señor, a los niños, a tus hijos, que somos cada uno de nosotros. Esa capacidad, Señor, te pido que nos lleves cada vez más de gloria en gloria.